capítulo 3, que es lo que nos corresponde para hoy. Juan, capítulo 3. Y nuestro tema de hoy, la manera de amar. ¿Cómo es? La manera de amar. El cristianismo gira en base a una frase muy particular que la conocemos todos y que muchas veces las compartimos. Cada uno de nosotros la hemos compartido cantidad de veces. Miremos ahí en el capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Algo que nosotros siempre lo compartimos, algo que nosotros con lo cual siempre evangelizamos y tratamos de que otras personas puedan conocer del amor de Dios. Pero en esta ocasión no vamos nosotros a detenernos solamente en esa parte. En esta ocasión no vamos a convencernos a nosotros mismos del amor de Cristo, ni vamos a convencer a los demás del amor de Cristo, porque eso ya lo sabemos. Nos vamos a detener en una parte especial, ahí en este versículo 16. Y vamos a mirarle esa parte. Dice ahí, porque de tal manera, ¿qué dice? Dios amó. Y vamos a mirar esa parte. De tal manera Dios amó. Cuando hablamos de manera, estamos hablando de algo que viene del latín que dice manuaria y significa el modo con el cual se ejecuta algo. Cuando nosotros hablamos de manera, estamos hablando de esa forma, de ese modo que nosotros tenemos para ejecutar una acción, para hacer algo determinado. Y Él nos dice, de tal manera amó Dios al mundo. Un ejemplo de ello, cada vez que nosotros tenemos un consejo, ¿cuántas veces usted ha escuchado esa frase? Cuando usted aconseja a alguien, tal vez esa persona le dice, yo agradezco tu consejo, pero yo voy a hacer lo que a mí me parece. Aunque escuchamos el consejo, aunque muchas veces nosotros pedimos ese consejo, nosotros siempre expresamos que al final vamos a terminar haciendo las cosas, pero a nuestra manera. La manera también tiene que ver con los modales de una persona. Por eso nosotros siempre escuchamos también, si me vuelves a hablar de esa manera, te vas a meter en un problema. La manera de nosotros tiene que ver en cuanto a cómo hablamos, nuestros modales, y también tiene que ver en cuanto a la forma de amar. Muchas personas dicen yo te amo a mi manera y lo creen tanto que han acuñado alguna frase, y entonces muchos hombres le dicen a sus mujeres, porque te amo, te aporro, porque te amo, te aborrego. Porque consideramos que igual nosotros podemos amar a nuestra manera. Y Jesucristo nos dice algo importante ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios nos manda a amarlo, pero no de cualquier manera. Dios quiere que nosotros lo amemos a Él de una sola manera, tal cual como nos dice la palabra de Dios, no a la manera nuestra. Antes de que nosotros conociéramos de Jesucristo allá afuera, nosotros decíamos que creíamos en Dios, pero ¿cómo? A nuestra manera. Dios no quiere que nosotros creamos en Él a nuestra manera, ni tampoco Él quiere que nosotros lo amemos a nuestra manera. Ni tampoco nosotros debemos amar a los demás a nuestra manera. Dios manda que nosotros lo amemos, pero que lo amemos conforme a sus parámetros. A los seres humanos, especialmente a los hombres, nos es difícil expresar nuestros sentimientos de amor. A los hombres, a muchos de nosotros, nos hicieron creer que por ser hombres no era necesario dar ni recibir amor, y por eso ahora a muchos nos cuesta expresar ese amor. Y siempre hemos dicho algo, las mujeres son aquellas que más se quejan de eso. Cuando le dice a su esposo, mi amor, usted me ama, nosotros como hombres simplemente ¿qué decimos? Ajá, usted sabe que sí. Y se nos olvida que no solamente ella lo sabe, sino que también lo necesita escuchar.
Y lo mismo pasa con nuestros hijos. Nosotros sabemos que ellos conocen de nuestro amor, pero es necesario que nosotros podamos expresarle también nuestro amor. Cómo nosotros amamos, no solamente a Dios, sino también a los demás. ¿Cuál es mi manera de amar? No se trata de que nosotros amemos como nosotros queremos. No se trata de que nosotros amemos a Dios a nuestra manera, ni de que creamos en Él a nuestra manera. Es necesario que nosotros aprendamos a expresar, a exteriorizar nuestros sentimientos de amor. Hoy en día el mundo adolece de eso. ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tantos problemas y dificultades allá en el mundo? ¿Por qué tantos sentimientos de soledad aún en medio de la pareja? Porque nos cuesta, nos dificulta expresar nuestros sentimientos de amor. ¿Cuál es la manera de amar? Entonces, según Jesucristo. Por eso Él dice, de tal manera yo amé, de tal manera amó Dios, de tal manera nos ama Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la manera que nosotros tenemos para amar? ¿Cuál es la manera que nosotros tenemos para expresar nuestros sentimientos? Primero, ¿cómo debemos amar? Con entrega. Ahí en el versículo 16, la parte B, ¿qué nos dice? Que ha dado a su Hijo unigénito. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cómo lo hizo? Que entregó a su Hijo único. Dios quiere que nosotros aprendamos a amar, pero uno de esos principales puntos importantes en el amar es poder entregar. ¿Qué tanto usted y yo podemos entregar? ¿Qué tanto usted y yo podemos entregarnos? ¿Qué estamos dispuestos a entregar? Esa comodidad que a veces nosotros tenemos y que nos impide buscar a la otra persona amada. O tal vez ese orgullo que nosotros tenemos y que nos impide pedir perdón a quienes nosotros amamos. ¿Qué cosas es necesario que nosotros entreguemos? Dice que de tal manera Dios nos amó que como muestra de ese amor, lo primero que Él hizo, ¿qué fue? Entregar a su Hijo. ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros a entregar por amor a Jesús? ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros a entregar para expresar ese amor a Jesucristo? Él nos pide congregarnos y los que estamos aquí nosotros lo estamos demostrando. Él nos pide que nosotros seamos conocedores de su palabra y que cada mañana nosotros lo busquemos en nuestros devocionales. ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos a entregar eso? Él pide que nosotros nos desacomodemos en algún momento en nuestra vida para poderle agradar a Él. Pero ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a entregar esa comodidad que nosotros tenemos? A muchos de nosotros se nos dificulta buscar a Jesucristo en la madrugada, por las mañanas, porque simplemente nos gana la pereza, el sueño. Y mire que nosotros aquí en este lugar no hacemos devocional a la madrugada tampoco. 6:30 de la mañana no es madrugada, pero sin embargo muchas veces nos cuesta entregar esa parte de comodidad, porque muchos a esa hora ya están llevando a sus hijos al colegio, muchos de ellos ya están preparándose para salir a trabajar, solamente que nos cuesta entregar esa parte de comodidad para adorarle a Dios. Él dice que de tal manera nos amó, que ¿qué hizo? Entregó a su propio Hijo. El verdadero amor en una persona se manifiesta entonces primero a través de la capacidad de entrega. ¿Qué soy capaz yo de entregar? Si usted ama el trabajo, usted está dispuesto a entregar muchas cosas de su comodidad. Cuando ama tanto el trabajo, usted está hasta horas de la noche, madruga porque ama su trabajo. ¿Qué tanto está usted dispuesto a entregar por amor? La manera de amar. Dicen que no debemos amar de cualquier manera, ni como yo quiero, ni a mi manera. Debo primero que entregar. Segundo punto, pensando en el bien de los demás.
El versículo 16, la parte C, ¿quién nos dice? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miramos ahí, en esa manera de amar de Dios. Hasta ahí miramos dos puntos importantes. Primero, la entrega. ¿Cuál era la manera que tiene de amar Dios? Con entrega total. Él está dispuesto a entregarlo todo por amor. Jesucristo mismo mostró su amor por nosotros cuando Él no rechazó lo que su Padre lo mandó a hacer. Él voluntariamente entregó su vida, derramó su sangre y todo eso para demostrar su amor. Segundo, debemos pensar en el bien de los demás. ¿Por qué Jesús entregó su vida y por qué Jehová de los ejércitos entregó a su Hijo? Para el bien de nosotros. Estábamos condenados a muerte, mas sin embargo Jesucristo prefirió morir Él a cambio de nuestra vida. El amor de Jesús está fundamentado en el bien de nosotros. Cuando nosotros nos casamos, tenemos un gran problema, y es que nosotros nos casamos pensando en que es ella, la esposa, en la que me tiene que hacer feliz. Y el esposo se casa igual, la esposa se casa pensando que es el esposo quien tiene que hacerla feliz. Como los dos están pensando lo mismo, el esposo dice yo me casé fue para ser feliz, la esposa piensa lo mismo, ninguno de los dos son felices, porque ninguno de los dos está dispuesto a entregar, ninguno de los dos está dispuesto a hacer feliz al otro. Ese verdadero amor, la manera de amar de forma verdadera, es cuando yo tengo entrega, es cuando yo tengo la capacidad de hacer cosas para beneficio de los demás, para beneficio del otro. Si yo me casara pensando en que tengo que hacer feliz a mi esposa, entonces yo lograría ser feliz. Si la esposa se casara pensando en que tiene que hacer feliz al esposo, entonces ella fuera feliz. Pero como el problema es que los dos reclaman que el uno tiene que hacer feliz al otro, ninguno de los dos es feliz. Si nosotros tenemos nuestro hogar y nosotros decimos amarlo, lo que nosotros hacemos es para beneficio de ese hogar. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que en realidad nosotros no amamos así como manda Jesucristo, porque cuando nosotros empezamos a sentirnos incómodos en el hogar, cuando yo ya considero que yo ya no soy feliz, entonces, ¿qué pienso hacer? Separarme. Porque yo solamente pienso en mi bienestar, más no en el de los demás. Si yo pensara en el bienestar de mis hijos, entonces yo trataría de reconciliar. Si yo pensara en el bienestar de ese hogar, entonces yo pensaría en buscar soluciones. Pero como yo solo pienso en mí, cuando yo ya considero que yo ya no soy feliz, cuando yo considero que ya en ese lugar no hay forma de ser feliz, entonces lo único que se me ocurre es pensar en un divorcio. Jesucristo no estuvo pensando en su propia comodidad, de lo contrario no hubiera venido. Jesucristo, lo que a Él lo motivó y lo que en verdad fortaleció ese amor fue pensar en nuestro bienestar, que estábamos condenados por nuestros pecados y Él ahora quería hacernos libres. Y por eso Él podía soportar el sufrimiento y por eso Él podía vivir feliz con el sufrimiento. Nosotros, ¿por qué no podemos vivir felices en medio del sufrimiento del hogar? Porque nosotros estamos pensando simplemente en mi comodidad y en mi felicidad. Es que yo merezco ser, ¿qué decimos? Felices. Pero no nos acordamos que nuestros hijos tal vez también necesitan ser felices. Y que tal vez con esa decisión que yo voy a tomar, tal vez, entre comillas, yo voy a ser feliz, pero a cambio de eso voy a hacer a muchos infelices. Y pensamos que eso es amor. La manera de amar entonces no se trata simplemente que amemos, sino cuál es nuestra manera de amar, cuál es nuestra manera de actuar, cuál es nuestra manera de accionar en las cosas.
No importa muchas veces las cosas que nosotros hacemos, sino la manera, la forma, tal como nosotros la hacemos. Y algo que nosotros siempre hemos dicho, lo que más molesta en una relación de pareja no es tanto lo que la esposa le dice, sino la forma como ella lo dice. Lo que molesta en un hogar no es tanto lo que el esposo dice, sino la forma como lo dice. ¿Cuál es su forma de amar? Es bueno que nosotros amemos, pero ¿cuál es la forma con la cual nosotros estamos amando? Él dice de tal manera. ¿Cuál es mi manera de amar? ¿Cuál era la manera de amar de Jehová de los ejércitos? La manera de amar de Él era a través de renuncia, de renunciar. Y Él estuvo dispuesto a renunciar a su Hijo por amor a nosotros. ¿Cuál era la manera de amar de Dios? Pensando en nuestro bienestar. Esa era la manera de amar. Por eso Él dice de tal manera, amor. Por eso no vamos nosotros a detenernos en el versículo como nosotros estamos acostumbrados a manejarlo. Cada vez que nosotros queremos hablarle a alguien acerca del amor de Dios, entonces hablamos de Juan 3:16. Cuando nosotros queremos convencer a alguien que se vuelva a los caminos de Cristo, entonces le mencionamos el capítulo 3, versículo 16. Pero ahí, más que para convencer a otros y convencernos a nosotros, lo que nos quiere es explicar cuál es la manera que tenemos que amar. Y por eso dice, de tal manera amó al mundo. ¿Cuál es su manera? ¿Cuál es la manera de amar de Dios? A través de renunciar. ¿Qué tanto usted está dispuesto a renunciar por ese amor? ¿Qué tanto estamos dispuestos nosotros a renunciar para conservar la paz en ese hogar? Hay muchas cosas que nosotros tenemos que a nuestra esposa le molesta, que a nuestro esposo le molesta. Tal vez nuestra forma de actuar a ellos le molesta. ¿Estamos dispuestos nosotros a renunciar a eso? ¿Está dispuesto a renunciar a ese orgullo que tiene? ¿Está dispuesto a renunciar a ese orgullo que es tan grande que le impide pedir perdón cada vez que se equivoca? ¿Que le impide perdonar cada vez que los demás se equivocan? ¿Cuál es su manera de amar? No se trata solamente de que amemos. Tiene que haber una manera para hacerlo. Segundo, ¿cuál es? Pensando en el bien de los demás. Tercero, no condenando, no con condiciones. Muchas veces nosotros amamos, pero amamos de manera condicional. Dios dice que nosotros debemos amar, pero no para condenar, no para censurar, no para poner condiciones al amor que yo le estoy dando a mi esposa, a mi esposo o a nuestros hijos. Cuando yo amo con condiciones, eso causa carga. Usted puede aceptar el amor de su esposo o de su esposa con condiciones, pero con el tiempo ese amor condicional empieza a cargar. Porque si usted se sale de alguno de los parámetros de las condiciones que le han puesto para amarla o para amarlo, entonces ahí mismo viene la condenación y el señalamiento. Es que yo te dije que te amaba, pero si haces esto. Yo te dije que no me separaba, pero si hacías esto. Un amor con condición, que tarde o temprano termina cansando. Que tarde o temprano se convierte en una carga para nosotros. Ahí en el versículo 17, ¿qué dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El amor de Jesús era sin condición. Él no vino para condenarnos, para señalarnos, para decirnos, mira lo que tú estás haciendo. Él sabía lo que estábamos haciendo. Él vino precisamente para hacernos libres de eso que nosotros estábamos cometiendo. Él no vino para acusarnos de pecadores. Él sabía antes de venir que nosotros somos pecadores. Él precisamente se entregó para hacernos libres de ese pecado. ¿Por qué amamos nosotros? Dice que Él entonces nos amó, pero no condenando.
¿Cómo amas tú? ¿Qué condiciones pones tú ahí? Hay muchos padres que condicionan el amor para sus hijos. Hay muchos hijos que condicionan el amor para sus padres. Yo lo amo, pero hay muchos hijos que se les termina el amor cuando a sus padres se les acaba la chequera. Hay muchas esposas que se les acaba el amor cuando igual al esposo se le acaba la chequera. O esposos igual, que aman a su esposa mientras cumpla con esas condiciones que él ha establecido. Eso es un amor con condición. Y eso tarde o temprano rompe. Eso tarde o temprano empieza a tallar. Eso es una carga que nos ponen en los hombros y que tarde o temprano nos cansa y terminamos botando todo. Ha mirado usted parejas que muchos años han vivido juntos, pero ha sido con un amor por condición. Hay muchos que dicen, yo sí vivo contigo por mis hijos. Ya es un amor con condición. No lo va a disfrutar. El problema cuando nosotros amamos con condición es que no disfrutamos. Si usted decide amar a su esposa con algunas condiciones, el problema es que usted no va a disfrutar. Es necesario entregarnos. Todo lo que lleva condición no se disfruta. Porque siempre vamos a estar a la expectativa de no romper esa condición. Porque siempre vamos a estar con el temor de no salirnos de esos parámetros de los cuales nos dijeron que no nos saliéramos, porque de lo contrario se acaba el amor. ¿De qué manera nosotros amamos? Dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo. Era tal la manera de amarnos. No es solamente cuestión de amar, es la manera. ¿Cuál es su manera de hablar? De amar. No es solamente que hablemos. Muchas veces nosotros nos quejamos de que no hablamos con la esposa, con el esposo. Pasan muchos años y hay gente que no habla. Y no porque esté enojada. Hay muchos hogares donde muy difícilmente se habla del esposo con la esposa y no están enojados, están bien, pero han adquirido una costumbre y es que poco hablan. Porque cuando hablan tienen una muy mala manera de hacerlo. Hay muchas personas que no tienen necesidad de hablar golpeado, pero hablan golpeado. Yo digo, muchas personas parecen generales frustrados. Habla con cierto golpe que aun cuando esa persona diga te amo, suena a insulto. Porque es la forma, la manera como lo hacemos. Hay personas que tienen una manera tan particular y tan especial para hablar que aún para llamarnos la atención y muchas veces hasta para gritarnos, esa manera como tiene de hacerlo suena agradable. Hay gente que hasta para insultar tiene una manera tal para hacerlo que nosotros en lugar de enojarnos quedamos en estar contentos. Y nosotros decimos, me dijo hasta de que él iba a morir, pero estuvo tan bueno. Y era lo mismo, tal vez que dijo otra persona, pero ¿dónde cambió? En su manera de hablar. Hay personas que, si usted ha mirado, abrazan a otra persona, les gusta abrazar, pero hay personas que no les gusta que esa persona la abrace. ¿Por qué? Por su manera de hacerlo. Lo abraza, pero eso parece una tortura. Lo abraza, pero eso más parece una llave inglesa. Cada abrazo después tiene que irse a hacerse sobado. Porque no es que no quiera abrazar, es que su forma de hacerlo. Y dice que era así, pero es una manera tosca para hacerlo. Que en lugar de despertar amor, despierta rabia. Mire la manera como lo hace. Mire que
La palabra de Dios nos habla no tanto del amor de Dios hacia nosotros, sino la manera de amarnos. De tal manera Dios nos amó. ¿Y cuál era su manera? Renunciando. Renunció a su propio Hijo para demostrarnos su amor. ¿Cuál era su manera? Pensando en el bien de los demás. No es lo que yo hago, es la manera como yo lo hago. Si usted es de los que acaricia, pero acaricia de tal manera que parece que usted está ejecutando a esa pobre persona, entonces o no lo haga o cambie su manera de hacerlo. No sé si a usted se le ha pasado. Yo conozco muchas personas que son muy amorosas, entre comillas, porque su forma es muy agresiva de expresar su amor. Quiere darle un beso, sí, en la mejilla, pero termina dándole un cabezazo. Tiene una mala manera de expresarlo. Lo quiere hacer bien, el problema es su manera de hacerlo. Por eso lo que Él nos está diciendo es de tal manera. Por eso no nos está diciendo simplemente Jehová amó a su pueblo. No, de tal manera amó a su pueblo que esa manera de Él lo llevó a renunciar a su propio Hijo, a entregar a su propio Hijo, lo llevó a hacerlo porque quería el bien para nosotros. Tercero, su manera era no condenatoria, no para acusar, sino antes para ayudar, no condicionado. Yo no puedo amar a mi esposa con condiciones, ni puedo amar a mi esposo con condiciones. No puedo darle amor a mis hijos con condiciones. El amor no se puede condicionar, porque eso empieza a causar carga, eso empieza a rozar. Cuarto, mostrando confianza. Ahí en el versículo 35, ¿qué nos dice? El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. De tal manera ama Jehová de los ejércitos a su Hijo que ¿qué hizo? Todo lo de Él lo ha entregado en sus manos. El amor tiene que despertar confianza, porque ¿cómo yo puedo amar y no tenerle confianza? Hay parejas que no se tienen confianza, y no porque el uno o el otro haya sido infiel, simplemente es una costumbre, no se tiene confianza. Más confianza le tiene a alguien de afuera que a su propia esposa, que a su propio esposo. Los jovencitos le tienen más confianza a los de afuera que a sus propios padres. Pero ¿por qué no se tiene esa confianza? ¿No será porque tenemos una muy mala manera de amar? ¿No será porque nosotros tal vez no expresamos nuestro amor con los demás? El problema de nosotros los seres humanos no es que no tengamos amor, es que nos es difícil expresar ese amor. Y cuando lo expresamos ¿de qué? De mala manera. Y eso hace entonces que la otra persona ya no nos tenga tanta confianza. Dice que amó tanto a su Hijo que a su Hijo le entregó todo. ¿Cómo andamos en confianza con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos? Si nosotros somos de los que tenemos que salir a contar nuestros problemas a los de afuera, porque consideramos que en la casa no lo podemos hacer, estamos fallando en esa área de la confianza. Es necesario que nosotros tengamos confianza, que ganemos la confianza de los demás. El problema es que a veces nosotros perdemos la confianza. Si su hijo o su hija le dice, papá, mamá, me da permiso hasta las 7 de la noche, pero le llega siempre a las 8:30 y 9 de la noche, ahí ¿quién empieza a perder? La confianza. Ya empieza a perder la confianza, porque sabe que no cumple. Y lo mismo pasa con nosotros como padres, como hijos o como esposos. El problema es cuando yo prometo y no cumplo, entonces empiezo a perder la confianza. Jehová de los ejércitos le tenía mucha confianza a su Hijo, tanto que todo lo de Él se lo entregaba en sus manos. En nuestro hogar debería ser así.
Hay esposas y hay esposos que cuando se trata de dinero y la esposa o el esposo, cualquiera de los dos que necesite, le pide algún peso, ¿cuál es la forma? Y por acá. Y no tenemos confianza. Eso para sacar un peso damos las 3,000 vueltas. Si lo tiene por aquí la señora, eso es capaz de meter la cabeza para poder sacar ese peso. Porque lo que no tenemos es que confianza. Y no tenemos confianza, uno porque han perdido la confianza por sus propios actos o simplemente porque nosotros somos demasiado desconfiados y desconfiamos de todo mundo. Para que ese amor funcione en nuestro hogar también tenemos que tener confianza. Nuestros hijos debemos tenerle confianza. El problema es cuando ellos lo empiezan a perder. Entonces, como hijo tengo que trabajar en recuperar esa confianza. Como esposo, como esposa, tengo que trabajar en recuperar esa confianza. Es un trabajo, es algo que requiere esfuerzo, pero que lo podemos lograr. Y confiar es volverle a dar la oportunidad a esa persona. A veces nosotros pensamos que con una vez que nos hayan fallado, entonces ya perdemos la confianza. No, todos hemos fallado. Por eso Jesucristo vino, porque éramos pecadores. Todos de alguna manera fallamos. Sea padres, sea hijos, sea esposos, de alguna manera fallamos. La verdadera confianza no está en que alguien nunca me haya fallado. La verdadera confianza está en que yo le vuelva a dar otra oportunidad. Todos merecemos dar otra oportunidad y darnos otra oportunidad. Si usted es de las personas que aman, pero tiene problemas en cuanto a la manera de expresarlo, simplemente debe trabajar en eso. Cuando usted vaya a dar un abrazo a alguien y sepa que lo va a despichar como crema dental, entonces acuérdese que esa manera no es la correcta. Yo veo entre los jóvenes, hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, que se expresan supuestamente su afecto con empujones, con golpes, y poco a poco eso genera en violencia, en desconfianza, en no querer estar con esa persona. No es que nosotros no amemos, muchas veces es que nos cuesta o expresarlo o nos cuesta tener una muy buena manera de hacerlo. Si es amor, el amor tiene que caracterizarse por la dulzura. No puede tratarse con agresividad. ¿Cuál es la manera de amar entonces? Primero con entrega. Él estuvo dispuesto a entregar a su hijo. Usted y yo, ¿qué tanto estamos dispuestos a entregar? El orgullo, ese carácter agresivo, ¿qué estamos dispuestos nosotros a entregar por amor? Segundo, pensando en el bien de los demás. Cuando una pareja ya decide separarse, es cuando el esposo o la esposa dice: yo aquí ya no me siento feliz, porque lo único que él o ella quiere es ser feliz y no le importa a los demás. No le importa a sus hijos, no le importa la relación, no le importa el hogar. Lo único que cree es que ahora ya no puede ser feliz. Y como él se casó para ser feliz y ella se casó para ser feliz, ninguno de los dos va a luchar por mejorar esa relación. Nosotros no solamente nos casamos para nosotros ser felices, sino también para hacer a los demás felices. El amor de Dios se caracterizaba en eso. Él quería a nosotros hacernos sentir bien y que viviéramos bien, porque Él lo que tuvo fue azotes, tuvo problemas. Jesucristo aquí en la tierra tuvo muchos problemas para demostrarnos su amor.
debo mostrar confianza. Esta forma de amar no proviene del mundo, porque el mundo siempre nos enseña a tener un amor egoísta, un amor interesado. Este amor proviene de Cristo, como todas las cosas que Él nos da. Muchas de las cosas que nosotros tenemos y nos jactamos que somos nuestras, no son de nosotros. Es más, aún la gente que puede llegar a una iglesia, la congregación, su tamaño y el número de personas, no depende de los hombres. Ahí en el versículo 27, ¿qué dice? Veámoslo desde el 26. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos, ¿qué dice?, vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. La preocupación de los discípulos de Juan es que mucha gente seguía ¿a quién? A Jesús. Y por eso Juan le dice: nadie puede recibir algo del cielo, del hombre mismo, si no viene del cielo. Juan lo que le está diciendo es: esa cantidad de personas que están siguiendo a Jesús no depende de Jesús, es porque del cielo le han enviado. Y nosotros debemos entender que cada una de las cosas que nosotros tenemos no depende de nosotros, es porque Dios nos ha dado. Ese hogar, esa esposa, ese esposo, no es casualidad, no es por casualidad. Usted se pudo haber casado con cualquiera de las novias o novios que pudo haber tenido. Y si se casó con esa persona es porque no es casualidad, es porque Dios le dio. Solamente que a veces nosotros lo perdemos. Solamente que nosotros, por nuestra manera de ser, acabamos con lo que Dios nos da. Dios no nos hizo casarnos para después separarnos. Si nosotros pensamos en separarnos, no es por Dios, es por nosotros mismos, es por nuestra mala manera de actuar, que tarde o temprano termina rompiendo esa relación. La única forma de amar así es naciendo de nuevo. Ahí en el versículo 27, en el versículo 3, ¿qué nos dice? Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Para poder amar de la forma como Cristo nos dice, es necesario que nosotros aprendamos a nacer de nuevo. Solo con Cristo somos nuevas criaturas. Es necesario que nosotros aprendamos a borrar ese viejo cassette que el mundo nos lo grabó y lo llenó, para que Cristo ahora nos reprograme otra vez. Porque nosotros venimos de allá con muchos complejos, con muchos problemas. Nosotros venimos de este mundo con muchos resabios, por eso es que nos es difícil soportarnos los unos a los otros, pero solamente Jesucristo puede hacernos de nuevo. Pero es necesario que yo acepte que Él borre todo lo que yo tengo, para que Él me dé algo nuevo, y de esta forma yo puedo amar como Él quiere. Dios busca no solo gente que quiera milagros, sino que lo ame, pero no a mi manera, sino a la manera de Dios. El pasaje que usted ya lo conoce, en Deuteronomio 6:5, ¿qué nos dice? Que debemos amarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Dios está buscando personas, pero no que lo amen a su manera, ni que crean a su manera. Nosotros venimos de allá afuera y nuestra respuesta cuando alguien nos compartía ¿cuál era? Al menos la mía era: yo creo en Dios a mi manera. Eso es lo que yo decía. Eso es la respuesta que yo tenía cada vez que alguien llegaba a compartirme. Y en base a eso yo me escudaba. No sé si usted también decía lo mismo. Yo lo decía muchas veces. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Y Dios no quiere que amemos a mi manera, ni que creamos en Él a mi manera, sino a la manera de Dios, tal como Él lo dejó escrito en su palabra. Recuerda entonces que no cuenta lo que decimos, es más determinante la forma como nosotros lo decimos. Una frase bonita, acompañada de un abrazo y de una sonrisa, suena mucho mejor
y queda más agradable para cada uno de nosotros. No es lo que yo digo, es la forma como lo digo. Esfuérzate, esforcémonos un poco y lo vamos a lograr. Y vamos un día a amar, pero a la manera de Dios y no a mi manera. Amén. Siempre la gloria a Padre.